El pasado miércoles se dio inicio oficial a la propaganda electoral para las próximas elecciones municipales y regionales, que se llevarán a cabo el próximo 26 y 27 de octubre. Durante este periodo, y en la denominada primera etapa de campaña, los partidos y candidatos pueden realizar campañas en prensa, radio, redes sociales y mediante activistas en la vía pública. Es en este contexto que varios partidos políticos y candidatos comenzaron a desplegarse a nivel territorial. Una segunda etapa parte el 27 de septiembre próximo. En esta se permite la instalación de propaganda en parques, plazas y lugares autorizados por la autoridad, además de espacios privados. Por lo anterior, comenzó la exhibición de candidatos, todos ellos muy alegres, muy sinceros, muy preparados para los cargos a los que postulan, grandes amigos. Reiteramos, los más buen mozo o buena mozas no son necesariamente los más calificados. Tampoco es requisito esencial el ser el más simpático. Porque no da lo mismo quiénes serán los triunfadores en las próximas elecciones. Los invito a compartir estos minutos. Aquí comienza Pido la Palabra Prime en mundoemprende.cl. En esta versión Prime, Pido la Palabra, buscamos conversar con distintos actores de la política nacional. Hoy conversaremos con el secretario del Distrito 14 del Partido Republicano. Damos la bienvenida a Boris Gonzalo Viera Vergara. Muchas gracias, Boris, por acceder a esta invitación al mundoemprende.cl. Muchísimas gracias, Carlos. Agradezco, digamos, la oportunidad de conversar con ustedes y de paso también poder dirigirnos a los habitantes del distrito, básicamente, que es el ámbito en el cual yo me muevo. El Partido Republicano, Boris, es uno de los más nuevos en el país. ¿Cuánto tiempo llevas tú como militante del partido? Bueno, yo me sumé al partido en la etapa de su conformación. Nunca en mi vida, digamos, había militado en ninguna parte de ningún partido, ni siquiera en mi época universitaria. Pero a partir de los luctuosos hechos del estallido, del mal llamado estallido, digamos, para mí fue una sonada revolucionaria, me di cuenta de que había sectores políticos que estaban dispuestos a llegar a los horrores que nos tocó ver en esos días. Y desde mi comodidad, digamos, de mi hogar, me sentí remecido de que si esto era un programa político, lamentablemente, y pese a mi lejanía, había que dar un paso y sumarse, digamos, a un partido en formación que daba un poco pautas de que era necesaria una renovación en la política, de volver un poco al sentido común. Eso fue lo que me motivó, digamos, a dar el paso y incorporarme al Partido Republicano como militante más en la etapa de formación. Da la impresión que para nada estamos arrepentidos. Para nada. Entendiendo lo que es, ¿no es cierto?, la apreciación del mundo político, del cual vamos a ir conversando más adelante, y viendo, ¿no es cierto?, la formación. Hay una dilatada trayectoria, aun cuando es joven, en el ámbito privado, profesionalmente. Entonces, quienes hemos vivido y seguido la política, extrañamos que gente se haya incorporado a esto. Y hemos tenido, por lo general, personas que muy bien intencionadas han hecho de la política una carrera profesional. Y eso genera algunos baches. El Partido Republicano es la nueva derecha, la verdadera derecha, la ultraderecha o la versión opuesta del Frente Amplio, Boris. A ver, yo diría que es la incorporación de una gran masa de ciudadanos que no estábamos conformes como nuestros representantes estaban actuando, con una falta de convicción, con falta de valor o de valentía para hacer los planteamientos que fueran en directo beneficio de las personas. Se desconectó absolutamente la clase política
de lo que las grandes mayorías de este país estaban pidiendo. Cosas muy sencillas, cosas de sentido común, como yo le digo, partiendo, digamos, por la seguridad, por dar una perspectiva de país a nuestros hijos. Yo, contrariamente un poco a lo que tú dices, digamos, de joven ya tengo más de 60 años. Me mantengo bien, como tú verás, pero tengo más de 60 años y estoy en la etapa final, digamos, de mi vida y también de mi carrera profesional. Pero siento que tengo una responsabilidad con mi familia, con mis hijos y con mis futuros nietos. Yo quiero dejarle un país mejor del que yo recibí. Y lamentablemente, estoy viendo que hoy día es todo lo contrario. Pero ahí había ausencia del planteamiento que históricamente ha guiado al mundo de la derecha en nuestro país, que hizo que irrumpiera con tanta fuerza este partido republicano. Exactamente. Justamente, digamos, la razón de emerger este nuevo conglomerado, este nuevo partido, fue justamente, digamos, porque las antiguas estructuras se achancharon, como digo yo, como se dice, digamos, domésticamente, y dejaron de representar lo que el país estaba necesitando, lo que las grandes mayorías necesitaban, y se fueron encapsulando en sus propios intereses. Dejaron de representar y de ser la voz de las personas. Eso conjuntamente, digamos, con la llegada de una gran cantidad de gente, de oportunistas, como yo los califico, que vinieron a servirse de la política y venían detrás de sus oscuros intereses particulares. Eso fue un poco lo que dio el punto de partida de que mucha gente se sumara a la política, que estuvo por años desconectado, digamos. Y yo creo que una de las características del Partido Republicano es que está compuesto mayoritariamente, en su gran mayoría, por gente que no viene de la política, salvo alguna figura, digamos, que hoy día conducen el partido, pero yo te diría que más del 90% no venimos de la política, no somos políticos profesionales ni políticos tradicionales, y estamos acá por una circunstancia. José Antonio Kast es el líder que inicia este movimiento. Así es. Movimiento que algunos tildan como un caudillo más, como los que hemos vivido en otros países latinoamericanos. Uno ejemplo, ¿no es cierto?, es Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos. ¿Partido Republicano es José Antonio Kast o es más que José Antonio Kast? José Antonio Kast, evidentemente, digamos, es el inspirador del partido, el creador del partido, el hombre valiente que, contrariamente a lo que pasaba en esos años, de que todo se movía en función de las redes sociales o de la galería, dio el paso, incluso arriesgando su vida. Ustedes ya vieron, lo agredieron varias veces, dio ese paso y nos sirvió de ejemplo para que nosotros también perdiéramos ese miedo, y saliéramos de la comodidad de nuestros domicilios, de nuestros emprendimientos, de nuestro trabajo, y diéramos el paso. Y claramente él fue el inspirador, pero hoy día el Partido Republicano es bastante más que José Antonio Kast. Somos más de 25.000 militantes. Gran parte de nosotros estamos muy comprometidos, digamos, con el proyecto político que José Antonio Kast inspiró y evidentemente ayudó a conformar. Pero hoy día el partido tiene su propia dinámica, sus propias estructuras, sus propios equipos de trabajo, y hay gente muy valiosa, muy motivada y dispuesto, digamos, a este gran proyecto que es recuperar Chile. Queremos recuperar el país del cual nos sentíamos orgullosos. Aquel país que era envidia de nuestros vecinos. Aquel país que logró estándares de crecimiento y de bienestar para las personas como nunca en nuestra etapa de vida como país habíamos logrado. Eso es lo que queremos hacer. Queremos recuperar Chile. La política chilena ha estado en los últimos años muy desprestigiada, muy cuestionado el nivel de los políticos. Peleas internas, división, egocentrismo, corrupción, nepotismo. Hechos de este tipo han estado presentes en casi todas las tiendas políticas. Esto ha generado el desprecio. El Partido Republicano, en el corto periodo de vida que lleva, no ha estado exento también de estos problemas. ¿Qué le dice a la gente que yo quiera ser un referente político distinto?
ya hemos visto fracciones, ¿no es cierto? Hemos visto mal actuar de algunos parlamentarios. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía el discurso que venimos a cambiar y al poco tiempo se ven los mismos vicios? Yo discrepo un poco, digamos, de son los mismos vicios. Claramente, si hemos tenido algún tipo, digamos, de fraccionamiento, roce, de abandonos, porque es propio de cualquier grupo humano. Tú te vas a encontrar, digamos, algún tipo, digamos, de desaveniencia o desacuerdos en cualquier grupo, en un club deportivo, en una iglesia religiosa. Cualquier grupo te vas a encontrar, digamos, con algunas desavenencias. Y por otro lado, también un poco las características que te mencionaba yo, la gran mayoría, al no ser militantes históricos o con una gran trayectoria política, somos un poquito independientes, un poquito, digamos, llevados, digamos, a hacer un poco los planteamientos tal vez individualistas. Cuesta, digamos, cohesionar, digamos, el grupo y lograr, digamos, un accionar muy coordinado. ¿Qué es la disciplina que han tenido tantos partidos? Bueno, el partido también republicano yo creo que se ha destacado. Nosotros al más mínimo atisbo de duda o de corrupción o acciones, digamos, iniciales de corrupción, rápidamente ha actuado eliminando, digamos, esas situaciones. Así que bueno, problemas internos siempre van a haber, como cualquier grupo humano, pero hoy día hay un grupo humano muy cohesionado, con una convicción detrás de este gran proyecto que creo yo, digamos, de que va a dar grandes satisfacciones en el futuro. Y un dato muy importante, hoy día, cuando las encuestas muestran qué instancias políticas hoy día tienen mayor credibilidad, sin duda ninguna, que lo pueden ver, digamos, ahí están todas las encuestas, el Partido Republicano es el que mayor credibilidad tiene dentro de todos los partidos políticos. Y eso no es gratis, no cayó, digamos, por obra y gracia, digamos, el Espíritu Santo. Ha sido un trabajo que se ha hecho durante estos 4 años de conformación del partido, en el cual todos, de alguna u otra forma, hemos ido poniendo nuestro granito de arena para que este partido tenga lo que la gran mayoría de la gente extraña: credibilidad. El Partido Republicano ya tiene credibilidad y las encuestas así lo dicen, digamos. Y bueno, evidentemente también tenemos un segundo compromiso ahí, que es honrar esa credibilidad, digamos, que nos ha otorgado, digamos, nuestros compatriotas. En el segundo proceso constituyente, la voluntad del Partido Republicano reflejada en la propuesta fue rechazada por la mayoría de los chilenos. Muchos pensaban que iba a ser en ese momento la consolidación del Partido Republicano, y muchos pensábamos de aquí el próximo presidente José Antonio Kast, de ser aprobada la Constitución. Sucedió lo que sucedió. Fue un traspié, un exceso de confianza, soberbia. ¿Qué pasó? Que ese proceso no funcionó como seguramente lo tenían pensado en un comienzo. Así es. A ver, primero que nada, digamos, y la gran diferencia de este segundo proceso constitucional, esto fue un proceso bastante más serio, primero que nada, pero además bastante regulado. No hay que olvidarse, digamos, que habían 12 bordes que fueron hechos por un grupo de expertos, en el cual el Partido Republicano era minoría, pero teníamos un solo miembro, digamos, de ese grupo. Por tanto, era una camisa de fuerza que en definitiva existía. Y dado la concepción del Partido Republicano, digamos, que es nada, digamos, el someternos a las reglas, digamos, de este proceso, estábamos constreñidos a esos 12 bordes, que claramente, digamos, no era ninguna maravilla. Y bueno, con toda responsabilidad, nuestros candidatos, nuestros concejales, digamos, una gran mayoría republicana, hizo lo que pudo, digamos, dentro de este rayado de cancha o camisa de fuerza, como le llamo yo. Y bueno, claramente la sintonía de Chile, de la ciudadanía, era otra. Y en ese sentido, fue el mensaje a la clase política, es decir, que ellos no estaban preocupados, digamos, de una constitución, no era lo importante. Pero no le faltó ahí el manejo fino de haber
escuchados porque tuvieron una tremenda acogida en la propuesta, ¿no es cierto?, de los consejeros que llegaron a este segundo proceso constituyente. No les faltó sintonía fina, más manejo político para haber dicho, oye, pero si la gente nos pide ir más allá de los bordes, sabiendo que podía haber ganado mucho el país y el Partido Republicano además. ¿Faltó manejo político, experiencia en ese proceso? A ver, tú me dices, había que ir más allá de los bordes. Como que había un consenso nacional que los bordes habían dejado muy amarrado todo. Evidentemente, eso se corría el riesgo, digamos, de que dijeran, miren, estos señores extremos, como muchos de nuestros adversarios políticos, digamos, tratan de tildarnos, hubieran dicho, mire, estos señores salieron elegidos bajo estas normas y hoy día lo que hicieron fue saltarse las normas. Y claramente nuestra visión es todo lo contrario. Nosotros respetamos las normas que este país se ha dado y actuamos dentro de las reglas del juego, a diferencia, digamos, de otro sector que está un poco en la guaite, que apenas pueda las viola. Nosotros tratamos de actuar dentro del rayado de cancha, de hacerlo lo mejor posible, en forma muy responsable. Nuestros consejeros actuaron. Tampoco había una mayoría absoluta, también había que llegar a ciertos acuerdos con los socios, digamos, del sector. Bueno, y eso hacía una situación bastante compleja. Ex post, muchos, digamos, de amigos o cercanos políticos, o incluso miembros, digamos, de nuestro propio partido, lo han dicho, ustedes debieron haber mandado hasta la cresta. Pero la verdad que eso va atento un poco contra lo que nosotros mismos planteamos, digamos, este carácter republicano, haber pateado la mesa, haber dado vuelta el tema de decir, ¿sabes? No queremos ninguna constitución. Y yo quiero recordar una cosa, el único partido que desde el inicio estuvo en contra del proceso constitucional fue el Partido Republicano. Soy parte de ese 22%. Somos parte, el Partido Republicano es parte del 22% que desde el inicio dijo, lo que Chile necesita no es un cambio en la Constitución. Lo que Chile necesita es otra cosa. En ese minuto, evidentemente, nuestra posición no fue la que la mayoría de la gente recogió. Tal vez porque quedó constreñido a una masa electoral bastante menor, menos del 50%. Tal vez si se hubiera incorporado en ese minuto, digamos, a una votación obligatoria y se hubiera incorporado gran parte de este grupo de electores que se sentía al margen, probablemente hubiera sido otra la suerte. Pero no hay que olvidarse eso. El Partido Republicano estuvo desde el inicio y fue el único. El único, digamos, que tuvo la valentía para defender las reglas del juego, las reglas de la democracia, la institucionalidad de Chile. Eso es lo que nosotros hicimos desde el inicio. Después de esa experiencia, ¿cómo abordan este nuevo desafío electoral? ¿Cómo lo pilla el Partido Republicano y cómo ve, ¿no es cierto?, este nuevo proceso? Bueno, el Partido Republicano se ha ido fortaleciendo, probablemente con bastante más dificultad de lo que hubiéramos querido, porque hemos tenido que ir asumiendo en forma paulatina y secuencial una gran cantidad de procesos electorales, todos los plebiscitos entre medio. Tanta elección, por supuesto. Entonces, eso ha obstaculizado, digamos, el proceso de reforzamiento institucional del partido. Pero pese a eso, hoy día, digamos, tenemos un partido constituido a nivel nacional, particularmente el Distrito 14, del cual formó parte, digamos, en su directiva, está conformado en las 14 comunas. Hemos hecho un trabajo enorme ya de hace bastantes meses atrás en la búsqueda de los mejores candidatos, de los mejores hombres y mujeres de este Chile para sumarlo a este gran proyecto de recuperación nacional. Tenemos casi 100 concejales, candidatos a concejales, 5 candidatos a alcalde, digamos, dentro de las 14 comunas, 5 candidatos a consejeros en las 3 provincias. Hemos hecho un trabajo de consolidación institucional bastante importante, pese a todas estas dificultades, como te comentaba yo. Llama la atención la alta cantidad de candidatos independientes que llevan. Viendo la experiencia de otros
partidos políticos nobles, jóvenes. El caso del Partido de la Gente, que crece, ¿no es cierto?, de manera exponencial, y mira lo que está reducido. ¿No existe un riesgo al llevar tanto independiente? Gente que efectivamente no todos van a entender el mensaje de ustedes, y muchos buscan un paraguas como para ir de candidatos. A ver, hay que hacer un alcance. El Partido Republicano va con listas propias en todas las comunas, en cada una de las 14 comunas, digamos, del distrito. Y hemos sumado algunos independientes, porque esto es un proyecto, digamos, bastante inclusivo, y que lo que lo ha movido ha sido encontrar las mejores personas. Pero yo te diría que hoy día los independientes dentro de Pacto Republicano no deben sumar más allá del 30%. Digamos. No están con la media nacional. No. Nosotros tenemos menos independientes que militantes dentro de nuestras listas. ¿Cuáles son las expectativas en estas 5 comunas de la provincia de Talagante? Tengo entendido que llevan 2 candidatas mujeres. 4 de 5. Y en esta provincia llevan en el monte, en la isla de May, y en el monte y en Talagante llevan 2 militantes. Exactamente. Como te comentaba, el distrito 14 nosotros llevamos 5 candidatos alcalde. De los 5 candidatos tenemos 5 mujeres y un hombre. Tenemos candidata Andrea Galvez, que le manda un saludo, digamos, al güey. Cristian Gómez, nuestro representante, digamos, del género masculino, digamos, en San Bernardo. Blanca Concha, en Curacaví, una tremenda mujer. Y bueno, como tú acabas de mencionar también, Anne-Marie Miller, en Talagante, y Jimena Varela, digamos, en el monte. Son tremendas mujeres, tremendas mamás, y creo yo que vamos a tener un muy buen resultado, digamos, con ellas. Son muy comprometidas, son tremendamente power. Está complicada esta elección, sobre todo porque la derecha no ha logrado tener la cohesión que muchos pensaban que se iba a tener. No es tan lejano que el mundo político y el país ha cuestionado mucho el proceder de este gobierno. Que en materia de seguridad no ha habido un buen desempeño. Y siempre el tema de la seguridad ha sido casi patrimonio de la derecha en nuestro país. Pero aún así no se ven totalmente cohesionados. Cuentan en la provincia de Talagante, en el distrito 14, como conglomerado opositor, una unión que la gente perciba, o van un poquito por separado. A ver, hemos tratado... ¿Y qué ha pasado? En el distrito 14 hemos hecho serios esfuerzos, digamos, por mantener una cierta cohesión. Asumiendo que somos proyectos políticos distintos. Haciendo un poco la separación, donde realmente es relevante, digamos, un accionar conjunto en la elección de alcaldes. Ahí llegamos a un consenso que costó, pero finalmente hemos llegado. En el caso de Talagante y el Monte tenemos candidatos de unidad, digamos, que son candidatos republicanos. Nosotros, a su vez, también nos hemos sumado, digamos, al apoyo a una serie de grandes candidatos que nuestros primos, digamos, también llevan. Que decir, por ejemplo, de Juan Pablo Lave en Isla Maipo, por ejemplo. Padre Hurtado también estamos apoyando, digamos, a José Miguel Arellano, en Peñaflor. Hemos hecho el esfuerzo. Ha costado, ha sido un poco tirante, duro en algunas cosas. ¿Por qué siempre hemos logrado, digamos, de alguna u otra forma ese acuerdo de alguna forma? ¿Por qué siempre el Partido Republicano resalta somos un proyecto distinto? Como te comentaba desde el inicio de nuestra conversación, justamente... ¿Es por la manera de hacer política? Exactamente. El partido nace un poco por la ausencia, por la necesidad de representación de un sector de la derecha, tú lo quieres llamar, que no se sentía, digamos, representada, o que sus convicciones, o que las convicciones y las formas de plantearla, digamos, por los primos, no era lo que uno estaba esperando.
¿Y cómo dedicamos a valentía, se necesitaba valentía y convicciones. Y nosotros no vimos eso, por ejemplo, en un acto que yo creo que va a quedar en la historia, de haber entregado una constitución, de haber entregado la ley mater de un país, haberla entregado con una facilidad. Eso inmediatamente te dice, estamos viendo las cosas de forma muy distinta. La concertación, hoy día el conglomerado que lo reúne, hablemos de la centro izquierda, siempre ha priorizado la estrategia política, la estrategia electoral. Hoy día ellos han propagado mucho, todos contra la derecha. Y la derecha tiene proyectos distintos. ¿No será soberbia? ¿Cómo lo piensan los primos cuando le dicen, oye, nosotros llegamos acá porque ustedes no estaban haciendo la pega? Entonces después sentarse en una mesa, yo creo que es incómodo. De hecho, hay que pensar que Renovación Nacional y la UDI han tenido diferencias los últimos 30 años, a lo menos. Pero ahora entra un actor más fuerte que Evópolis y le dice, oye, nosotros somos un proyecto distinto. ¿No será ese el gran pecado de la centro derecha en este país? Que por falta de unidad, el país ha tenido que pasar tanta zozobra en el nivel político. A ver, hay si uno mira, digamos, un poco las definiciones políticas, tú te vas a dar cuenta de que probablemente hay muchas más cosas que nos unen. Forma de ver, digamos, la sociedad, forma de ver el país. Y claramente va a ser posible, digamos, llegar a ciertos acuerdos, como te comentaba, digamos, en el caso de los alcaldes. Bueno, finalmente costó, pero llegamos a ciertos acuerdos porque hay una concepción del país relativamente similar. Entonces, frente a proyectos políticos macro, grandes, como país, claramente vamos a lograr encontrar esos puntos en común. Pero claramente hay un tema valórico y de convicciones. Yo te diría que más que nada probablemente son matices, pero son las convicciones las que mueven esto o hacen un poco las diferencias. Pero eso es lo que hace que los socios, los primos, como Evópolis, ¿no es cierto?, vean con tanto recelo, tanta diferencia en las propuestas, que todos dicen las diferencias entre la centro derecha son mucho menores que las que tiene la centro izquierda. Pero la centro izquierda llega un momento y le hace un planteamiento a toda la ciudadanía. De hecho, tienen un candidato único, bien cuestionado, en la región del Biobío para gobernador, el ex senador Navarro. Y ya algunos han guardado lo que pensaban, dicen por la supuesta unidad. La centro derecha no ha mostrado, lleva 2 candidatos, por ejemplo, a gobernador regional en Santiago. Macarena Santelices, ¿no es cierto?, y Francisco Rego. Así es. ¿Por qué no juntan las fuerzas? Es que, a ver, en el caso particular de los gobernadores, funciona muy similar a lo que es una elección presidencial. Hay segunda vuelta. Por tanto, digamos, está la instancia, digamos, de presentar a la ciudadanía un poco los planteamientos. Y la ciudadanía va a elegir. Y no tengo ninguna duda, digamos, de que si nuestra opción, nuestra propuesta con la gran Macarena Santelices, digamos, no logra llegar a avanzar a segunda vuelta, nos vamos a sumar encantados, digamos, al planteamiento de Chile Vamos, ¿no? Y esperamos que se ocurra de la forma contraria, también suceda. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Esto funciona igual que en la candidatura presidencial. Y lo más probable que ocurra es que en el próximo año, ya en las presidenciales y parlamentarias, también vaya a haber probablemente en primera vuelta opciones distintas. Y en segunda vuelta, tal como cuando en su primera candidatura José Antonio Kast se sumó el minuto 1, se sumó, digamos, al candidato y posteriormente presidente, digamos, Sebastián Piñera. Nosotros no nos perdemos en eso. Sin embargo, tenemos que actuar con convicción y decir, mira, nosotros creemos en esto y vamos a defender nuestras posiciones. Tal como en su minuto te comentaba, si nosotros fuimos minoría y fuimos contracorriente y éramos el patito feo, digamos, que estábamos en contra del cambio de constitución, bueno, con esa misma convicción nosotros actuamos también sin perdernos, apoyando a la gente que tiene concepción y planteamientos similares, que en este caso ya Chile Vamos.
¿Cuál es la diferencia que tienen los candidatos a alcaldes del Partido Republicano ante la ciudadanía para las grandes problemáticas que hay hoy día en las distintas comunas del país? Por ejemplo, la seguridad. A ver, partiendo de la premisa, digamos, que los alcaldes tienen un rango de acción bastante acotado en materia de seguridad, porque este es un tema que es nacional, y que las instancias nacionales son las que disponen, digamos, de los recursos y de los medios para que esto se lleve. Sin embargo, hay una serie de acciones, digamos, que los alcaldes pueden, desde su ámbito, apoyar en materia de seguridad. Hay planteamientos, de hecho, para darte un poco la pauta, nosotros, como Partido Republicano, se conformó una mesa de seguridad que fue encabezada, digamos, por el candidato a alcalde en Maipú, Enrique Basalet, un reconocido general de Carabineros, una gran experiencia, y en la cual también formó parte, digamos, nuestra candidata Blanca Concha en Curacaví, ex prefecto de la PDI, en temas operativos incluso, o en funciones operativas. Ellos han estado trabajando una serie de medidas y una serie de propuestas en materia de seguridad que van a ser un poco el sello de los alcaldes, de los 5 alcaldes republicanos, digamos, del Distrito 14. Así que no tengo duda, digamos, de que vamos a llegar con una propuesta muy sólida, muy robusta y hecha por especialistas, que también es muy importante eso. Como partido político nuevo, siempre se ha criticado que en la derecha, en el caso de la UDI, casi todos Opus Dei, Universidad Católica. Republicano, ¿es algo similar, más inclusivo, más social, popular? ¿Qué acento tiene? Mira, yo te lo comentaba al principio. Esto es yo lo veo, digamos, como un movimiento ciudadano. ¿Gremialista? A ver, hay gremialistas, claramente, porque hay muchos que vienen de la antigua UDI, desencantados, digamos. Pero hay también una corriente libertaria muy fuerte. Hay un grupo también muy trascendente, digamos, de evangélicos. Hay mucha gente que viene del mundo militar, digamos, porque han sido funcionarios, digamos, militares, o son de familia militar. Hay gente netamente conservadora. Yo te diría que es un partido bastante amplio, bastante heterogéneo, ¿no? Hay gente que es muy católica y hay gente que es agnóstica. Son otros los temas que nos unen y que nos mueven. Ahora, hay conceptos, digamos, que para todos son uniformes. La concepción esencial del ser humano, digamos, y su centro y su valoración de vida, digamos, eso para nosotros es impagable. Para nadie es un misterio que el Partido Republicano, por ejemplo, no está de acuerdo con el aborto libre. Sabemos que existe, hay 3 causales, digamos, bueno, eso está en la ley, se discutió, pero no creemos en el aborto. Consideramos la familia como un elemento esencial, digamos, de una sociedad. Y eso no tiene que ver, digamos, con que sean gremialistas o de la católica. Yo no soy gremialista, nunca fui gremialista, no vengo de la católica, y bueno, así mucha gente. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso, a modo de anécdota, digamos, yo formo parte de una directiva. Bueno, y ninguno de esa directiva del Distrito 14 forma parte, digamos, de esos esquemas o de esos, ¿cómo se llama? Figuras que se arman, digamos. En la relación empresario-político comienzan muchos problemas. El caso Hermosilla hoy día está golpeando al país. Declaraciones de un lado, de otra, algunas celebraciones por ahí destempladas, después recapacitadas. ¿Qué reflexión tiene Boris de lo que está sucediendo en el caso Luis Hermosilla? Bueno, primero el señor Hermosilla, digamos, no es político, o sea, perdón, no es empresario. Él viene del mundo de la izquierda, ahí tiene su origen en familia, digamos, del Partido Comunista, y de a poquito, digamos, se fue acercando a la plata. Y claramente ahí se genera un círculo vicioso, digamos, entre la política y el poder.
En el fondo, eso es un poco lo que hoy día, a mi juicio, está en la palestra. Esa injerencia de la política en ámbitos judiciales, por ejemplo, que es un tema pero realmente peligroso. O sea, hoy día todavía tenemos una separación de poderes, pero cuando hoy día vemos que con toda impudicia los políticos están actuando y nombrando y manejando a su casi arbitrio, digamos, ciertas estructuras del Poder Judicial, eso te indica y te prende una luz de alerta y una luz amarilla que debería tener a todos horrorizados. Y hay muchos que hoy día están haciendo más que nada control de daño para que este tema no siga escalando, porque hay muchos que probablemente van a caer. Hay muchas cositas que se van a saber. Hoy día encuentro yo, digamos, que es grotesco. Para cada nombramiento que se necesita en el Poder Judicial, corren a buscar padrinos en el mundo político para ser nombrados. Esa concomitancia nefasta es lo que hoy día tiene en riesgo a Chile. Es lo que tiene en riesgo la institucionalidad del país. Eso es lo que en definitiva, digamos, nos tiene que esto remecer. Los que no venimos al mundo de la política decimos, esta no puede seguir, esta podredumbre no puede seguir. Y bueno, y creo yo que formo parte de una agrupación política nueva y que no viene con esos grandes vicios. Y queremos un poco cambiar y queremos recuperar ese Chile, digamos, que te comentaba al principio. En el Distrito 14, ¿cómo está hoy día el Partido Republicano? ¿Llega la gente está entendiendo el mensaje? ¿Cómo está? Bueno, te comentaba yo que ha sido un trabajo bastante largo, pesado, tedioso, digamos, pero ha ido rendiendo sus frutos. Medidas de cómo se llama, del éxito, claramente no hemos tenido. Esta va a ser la primera oportunidad, digamos, en la cual nuestros candidatos van a salir a la cancha, van a poder demostrar su juego. Sin embargo, digamos, podemos reconocer, digamos, con orgullo que hemos tenido en los anteriores desempeños un muy buen rendimiento, digamos, de los planteamientos republicanos, ¿no? Partiendo, digamos, por los concejales, etcétera. Y como te comentaba, o sea, hoy día llevamos listas completas en todas las comunas del distrito y tenemos grandes esperanzas de buenos resultados, tanto a nivel de concejales, a nivel de alcaldes y consejeros. Lo más probable, cuando se parte de cero, que todo es ganancia. Después viene el gran desafío, mantener y subir los estándares. Por lo tanto, como dirigente es una gran labor, ¿no es cierto?, una gran responsabilidad. En preguntas y respuestas cortas, por favor, Boris. ¿Quién es José Antonio Kast para ti? José Antonio Kast fue el líder inspirador del proyecto republicano. Rojo Edwards. Un ex senador del partido que fue por estas problemas de ¿Egos? Sí, probablemente hay algo de egos, la falta de cohesión interna. Probablemente hay algo de eso. Augusto Pinochet. Comandante jefe del ejército y líder del gobierno militar, digo. Maduro. Una figura siniestra, irresponsable de la mayor crisis humanitaria que hemos visto, más allá incluso de países en guerra como Siria. Es nefasto. Javier Milei. Javier Milei es un personaje disruptivo y que ojalá tenga éxito en el proyecto que él asumió de poder levantar a Argentina, que eso lo merece. Gabriel Boric. Un personaje de triste historia que no creo que lo vaya a tener, digamos, alguna figuración y que a mi juicio ni siquiera está preparado para asumir el cargo. Quiero agradecer la presencia hoy día del secretario del Distrito 14 del Partido Republicano, que tiene una tremenda labor en este primer desafío electoral acá en la provincia. Doy las gracias por haber venido a Boris Viera Vergara y espero
que estemos conversando en una próxima oportunidad en este Pido la Palabra Prime. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y espero hagamos alguna otra invitación también para poder hablar de los temas que a mí me apasionan y que ha sido mi vida, que es la creación de empresas, el emprendimiento y la creación de valor. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana, cuando demos inicio el lunes en la mañana a otra nueva edición del Pido la Palabra. Que tengan un buen fin de semana. Muy buena, Carlos.